Bendecida tarde para todos, amada Iglesia de Jesucristo, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos transmitiendo desde Táriba, del estado Táchira, Venezuela. La palabra de Dios llega a sus vidas. Viviendo este tiempo difícil que estamos padeciendo en Venezuela con respecto a la cuarentena, este virus que ha afectado, que nos obliga a estar desde las casas, pues envío mis saludos a cada hermano, a cada hermana del Centro Cuadrangular Vida Nueva y a todos nuestros hermanos que nos escuchan de las redes sociales en cualquier parte del país o, por qué no, del mundo también. Quiero compartir con ustedes la palabra de hoy. Creo que es una palabra adecuada para este momento en que estamos viviendo y le pido que ahí donde usted está, por un momento me regale 30 segundos en oración delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y rogamos que tu presencia nos acompañe en esta linda tarde, casi noche, mi precioso Dios. Te ruego que a cada uno de los oyentes y de los que me escuchan y me ven, Señor, a través de las redes, tu bendición esté con sus vidas y que este mensaje pueda llegar, Señor, cumpliendo el propósito por el cual lo has establecido. Precioso Dios, pido tu gracia y bendición sobre mi vida y sobre cada uno de estos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Amén. Desterrando el miedo de nuestra vida, se ha titulado el sermón de esta hermosa tarde, casi noche. Y creo que es importante hablar de este tema porque el miedo está afectando en grande manera y en grande forma a causa de la situación que estamos viviendo en el mundo entero. El miedo es un peso que no podemos cargar, escúcheme bien, nos ata y evita que continuemos nuestro caminar diario. Por esta razón Dios nos invita a considerar su palabra, que con toda seguridad nos guiará a la liberación y hará de ti y de mí la obra que Él espera realizar, arrancando el miedo de nuestras vidas. Mis amados, la voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas. Pero, ¿qué hacemos con los miedos más profundos, los cuales nos atacan a todos por igual, seamos cristianos o no cristianos, fieles o no fieles a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con esos miedos que nos atacan en medio de esta situación que nos rodea a cada uno? ¿Qué hacemos con el miedo de no tener qué comer, por colocar un simple ejemplo? ¿Qué hacemos con el miedo de estar encerrados, con el miedo de enfermarnos? ¿Qué hacemos con esos miedos que nos están gobernando sin importar edad, raza o religión? ¿Qué pasa cuando no llegamos a ser testimonio por causa del miedo? ¿Qué ocurre cuando es el miedo el que nos roba lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Escúchame una vez más. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mis amados, la Biblia, la palabra del Señor, no se equivoca. Y bien lo indica cuando dice el temor pone lazo, encierra y asfixia a la gente. Este versículo muestra hacia dónde va una persona que tiene miedo. Esa persona va a estar atada, va a estar limitada y no va a poder alcanzar hacia sus propósitos. Hoy, mis queridos amados, vamos a buscar en las Escrituras, dentro de la palabra de Dios, cómo lograr una completa liberación del miedo en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a estar estudiando y veremos de qué manera Dios nos muestra en su palabra cómo vivir libres del miedo. Y si en verdad anhelas y quieres ser libre del miedo, pues te invito a que no te retires y te quedes con nosotros. El miedo, mis queridos y amados amigos y hermanos, nos intimida, nos esclaviza. Tal vez estamos intimidados con personas, con relaciones, los comentarios de otros, las enfermedades, con el futuro, con este COVID, con coronavirus que nos está atacando, nos tiene prisioneros, atados. Y hay temores en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, el miedo de enfermarnos y el miedo de no volver a estar saludables o también de contaminar a otros o afectar a nuestra familia, nos puede estar afectando en gran manera. Hay una lista extensa de miedos que quiero mencionarle con el que la gente se enfrenta a diario. Y tal vez tú estás enfrentando alguno de estos miedos. El miedo a fracasar, el miedo, aunque usted no lo crea, a tener éxito. Hay gente que le tiene terror a tener éxito o a que algo le salga bien.
Hay gente que sufre en gran manera con el miedo al qué dirán, al qué opinan las personas a su alrededor. Hay miedos a las situaciones, miedos al rechazo, miedo a tornarse vulnerable y a que se vea y la gente descubra que no eres tan fuerte como pareces. Y muchas veces hay gente que le tiene hasta miedo al miedo, que el sentir miedo es terrible. Vamos a ver un gran ejemplo en la Biblia y quiero hoy hablar de un gran hombre en la palabra de Dios que creo que es un excelente ejemplo que nos va a poder ayudar a ti y a mí. Yo quiero hablar de Pedro, el grande Pedro, el grandioso Pedro. A veces lo he expresado y dicho el bocón de Pedro porque hablaba mucho, pero realmente la Biblia nos muestra un hombre lleno de debilidades, pero también nos muestra un hombre que fue capaz de superar muchos miedos que habían en su vida. Vamos a analizarlo en uno de los momentos más importantes de su vida. En apariencia, Pedro, mis queridos hermanos, es como muchos de nosotros. Es una persona, según la Biblia lo narra, valiente, extrovertida, que no tenía miedo de nada. Y así habemos muchos. Personas que podríamos llamarlo una máscara sobre nuestro rostro, que nos muestra que somos fuertes, somos valientes. Pedro era así. Pero hubo una cosa que realmente ató a Pedro y fue el miedo a morir. Lo intimidó, lo esclavizó, lo ató y realmente en gran manera casi logra destruir a Pedro. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, que quiero que me acompañes allí en tu Biblia, en el verso 69 al 70, allí vamos a ver cómo Pedro cayó preso del miedo. 26 de Mateo, capítulo 69, versículo 70. Dice allí la palabra del Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Quién se podría imaginar que el gran Pedro podría expresar palabras de estas? Esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado anteriormente. Por eso es bonito conocer la historia y acompáñeme, vamos un poquito más atrás en el versículo 31, 32, 33 del mismo capítulo 26 de Mateo, para que usted pueda visualizar más fácilmente lo que estaba ocurriendo con Pedro. Dice allí la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: él irá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¡Wow! ¡Qué palabras tan valientes y bonitas de Pedro! Pedro decía con aparente decisión, con aparente seguridad: yo no te dejaré jamás. Y Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le dio una respuesta fuerte, podríamos decir terrible, como a veces nuestro Señor es con nosotros. A veces nos confronta con palabras advirtiendo lo que vendrá en nuestro futuro. Y en el versículo 34 Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ni siquiera uno. El Señor quiso confrontarlo de una manera fuerte a Pedro para no humillarlo. Tal vez alguien podría pensar es que el Señor quería humillar a Pedro. Yo creo que no. Lo que el Señor quería con Pedro era demostrarle su fragilidad humana y aquello que estaba guardado dentro de sí, que necesitaba salir a la luz. Creo que hace lo mismo con nosotros. Dios, nuestro Señor, prepara momentos difíciles en nuestra vida o pruebas en nuestra vida para sacar lo que está guardado, que necesita sacar a la luz, para ser sanado y para ser liberado. Que nos muestre la realidad de quiénes somos y de lo que estamos disfrazando tras unas máscaras. En el verso 34 encontramos aquí, verso 35. Luego todos le dijeron, no solamente Pedro, escuchen, sino que los demás también acompañaron a Pedro. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y culmina el versículo diciendo: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Parecía de una reunión de iglesia. Y todos dijeron: amén.
Qué palabras interesantes. Y tal vez hoy día podemos reírnos al escuchar a Pedro declarar estas palabras, pero recuerda que Pedro estaba allí basado en su seguridad humana, en su capacidad, en lo que él sabía que era como hombre, y él estaba dispuesto. Óigame bien, Pedro amaba al Señor. No dudes nunca eso. Pedro amaba al Señor. Porque cuando Pedro está diciendo esto, le está diciendo con todo su corazón: Señor, si fuera necesario, yo daré mi vida por ti. Yo creo que hablaba con el corazón Pedro, y luego los discípulos también expresaron lo que había dentro de su corazón. Pedro los estaba incitando, los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por él si fuera necesario. O sea, eran realmente hombres increíbles. Dios los había escogido por alguna razón, eran maravillosos. Pero había cosas dentro de ellos que necesitaban morir. Veamos lo que pasa antes de esto para ver realmente qué es lo que había en el corazón de los discípulos. Porque una cosa es lo que nosotros podemos expresar con nuestros labios, con nuestros gestos, y otra cosa es lo que está dentro de nuestro corazón. Y lo que está en el corazón, como dice la palabra del Señor, el corazón solamente lo conoce el Espíritu. Y hay cosas que están dentro de nuestro corazón que, aunque tengamos la mejor intención, como Pedro y los discípulos, de hacer las cosas bien para Dios, todo lo que está guardado en el corazón, tarde o temprano, escucha bien, nos llevará a hacer aquello que estamos escondiendo. Por eso nuestro corazón necesita ser expuesto. El corazón de Pedro fue llamado a ser expuesto. Capítulo 22 de Lucas, en el verso 20 al 23, nos va a ayudar a comprender un poco más de lo que estaba ocurriendo en la vida de Pedro y en la vida de los discípulos. Dice así la palabra del Señor: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, estamos hablando de la noche antes de que el Señor fuera entregado: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Acompáñenme en la historia, trate de imaginarse esa ya tarde, casi noche, tal vez una tarde como la de hoy, casi noche, 6 rumbo a las 7 de la noche. El Señor se reúne con sus discípulos, la última cena, nadie de ellos sospechaba lo que estaba por ocurrir. Y el Señor da este anuncio, que entre ustedes hay uno. Y ellos empiezan a discutir entre ellos. Ellos estaban definitivamente incrédulos y confusos de quién lo iba a entregar. No tenían la más mínima idea. Y se pusieron a discutir mucho más confundidos de lo que habían comenzado. Pero las conversaciones, présteme mucha atención a esto, de los discípulos mostraban realmente dónde estaba su corazón. ¿Sabías, como dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Sabías que las palabras que hay en tu boca o que salen de tu boca habla cómo está tu corazón y cómo está tu corazón en tu vida? Si quieres conocer a alguien, presta atención a sus palabras. Lo que sale de la boca del hombre es lo que expresa realmente cómo es su corazón. Y Pedro y sus discípulos pues tenían muchas ganas de servir al Señor y agradar a Dios, pero ellos no se daban cuenta de las conversaciones que tenían. No habían prestado atención a las palabras que salían de su boca. Y estaban discutiendo, quiero que me acompañen la historia por quién era el que iba a negar a quién. Pero sáltese al versículo 24. En el versículo 23 están discutiendo. Oh, no, yo creo que eres tú, no, eres tú. Pero en el versículo 24, ahí en cuestión de segundos, máximo de minutos, ocurre algo interesante. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mis amados, el Señor les está diciendo que hay un traidor. El Señor está anunciando su muerte. Empiezan a hablar del traidor y terminan hablando de quién es el más importante de entre ellos que va a quedar en el reino de los cielos. Sin duda alguna, lo que está en nuestro corazón, tarde o temprano, toma control de nuestros labios y serán los temas que más manejemos. En momentos difíciles como estos, que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo entero, es cuando se sabe en tiempo de crisis lo que hay en el corazón de la gente.
Y puede que mucha gente quiera hablar de Dios, pero terminan hablando o dedicando más tiempo a conversaciones que no edifican, que no traen crecimiento. Mucho cuidado, porque a lo que tú le dedicas más tiempo de conversación, a lo que tú le dedicas más tiempo de hablar, es lo que realmente hay dentro de tu corazón. Y eso es lo que pasó a los discípulos. Estaban preocupados por un momento y de repente en un 2x3 empezaron a hablar de quién iba a ser el mayor, disputaban sobre quién sería el mejor. Ellos se habían puesto a hablar y a disputar sobre quién sería el más importante en el reino. ¿Cuál es la razón para que los discípulos hagan esto? ¿Por qué razón ellos empiezan a hablar de esta manera? Porque ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a disputar. Era la última cena con el Señor, la última oportunidad de comer y beber con Él, de recibir un abrazo, de besarlo, de abrazarlo, pero ellos dedicaron el tiempo a discutir quién era más importante que el otro. Parecido con la realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles en el país y a veces dedicamos el tiempo a hablar de estupideces en vez de dedicar el tiempo para pensar en que esto que estamos viviendo hoy día está anunciado en la palabra, cuando el Señor dice en su palabra en los postreros tiempos. La razón de ellos para hacer esto y la razón que muchos de nosotros vivimos es que eso se llama egoísmo y se llama orgullo. Sí, egoísmo y orgullo. Pero pastor, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿Cómo puede hablarse de que orgullo y egoísmo es el problema que estaban viviendo Pedro y los discípulos? Mateo capítulo 26, verso 36. Le leo para todos ustedes. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. El Señor le da instrucciones sencillas a los discípulos. Mis amados, el lugar donde iba a ir a orar se llamaba Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Busques el significado por internet. La prensa, mi querido hermano, extrae el aceite de las aceitunas. Solo con gran presión el gran aceite sale. Qué paradójico es esta expresión. Cuando estamos en presión intensa sale el jugo de lo que está dentro de nuestro corazón. Allí sale lo que realmente somos. Escúchame bien, el Señor fue a Getsemaní a ser presionado, a que saliera de él lo que había dentro de él. Pedro y sus discípulos tendrían la oportunidad de ser o de ir a Getsemaní, no al monte, pero sí al pasar por la prensa del aceite. Versículo 37 al 39 del 26 de Mateo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Escuchen las palabras. Nuestro Señor Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús estaba abriendo su corazón con estos hombres. No encontramos en la Biblia otra mención como esta. Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Realmente nuestro amado Señor estaba pasando por la prensa. Miren qué tremenda oración la de Jesús. La declaración del Señor demuestra lo que estaba en el corazón de Él. En ese momento de presión salió lo que estaba dentro del corazón de nuestro Señor. El amor por su Padre y por hacer su voluntad era lo más importante en su vida. Lo presionó la vida. Getsemaní fue a la prensa y fueron apretados y apretados. La Biblia narra que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y mientras estaba viviendo esto como hombre siendo Dios, las palabras que salieron por su boca, primero como hombre, rogando al Padre: si hay otra forma, si hay otra manera, yo quisiera esa otra forma, porque este dolor es fuerte, esta presión que estoy viviendo en Getsemaní realmente me duele, siento mi alma entristecida.
siento mi alma adolorida. Pero las palabras de alguien que está amarrado al Padre, como lo es Jesús, fueron por encima de todo esto. Señor, hágase su voluntad. La prensa obliga a que salga el jugo de nosotros, a que salga aquello que realmente somos, lo que realmente está guardado dentro de nosotros. Y el amor por el Padre, el amor de Jesús por su Padre y por hacer su voluntad era más importante que el amor por sí mismo. Esto también lo podemos ver en Juan 14:31. Dice allí en Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, escuche las palabras de Jesús una vez más. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Jesús dijo, amo al Padre y así hago. Amo a mi Padre y hago su voluntad. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Aquí vemos que su corazón estaba más centrado en hacer la voluntad del Padre que la suya. En Jesús no había ningún gramo de egoísmo. En Jesús no había ningún gramo de qué podríamos agregar. Su corazón era sano, libre totalmente. Lo único que él anhelaba era hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22, verso 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¡Wow! Jesús vuelve de uno de los momentos más difíciles, tristes y amargos de su vida y encuentra a sus discípulos durmiendo. Ellos estaban más volcados a sus voluntades que a la voluntad del Padre. Los discípulos se durmieron porque estaban más comprometidos con ellos mismos. Sin embargo, Jesús, por amor, hizo la voluntad del Padre. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le dijo a Pedro: cuando está todo espléndido y favorable, puedes decir, doy la vida por ti. Y ahora que estamos en presión, ¿no puedes estar ni siquiera una hora velando y orando conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Wow! Jesús confronta a Pedro. Oye, Pedro, mientras todo era lindo y bonito, estaba dispuesto a dar la vida por mí. Pero cuando entras bajo la prensa y empieza la prensa a apretarte, sale lo que realmente está dentro de tu corazón. ¿Y qué era realmente lo que había en el corazón de Pedro? Esto no quiere decir que Pedro no amaba al Señor. Esto no quiere decir que Pedro no era importante para Jesús. Pedro quería serle fiel a Jesús, quería hacer la voluntad de Jesús, pero su carne lo dominaba. El amor por él mismo era más grande que el amor por aguardar la palabra y hacer la voluntad del Señor. Era más grande el amor por sí mismo que el amor por Jesús. Un hombre que había sido muy valiente, había sido intimidado por una simple criada. Volvamos a la historia. Pedro, valiente, atrevido, había cortado hasta una oreja. Y una mujer, una criada, lo confrontó y activó el miedo dentro de él. Versos 69 y 70, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Mis amados, ¿dónde estaba el Pedro que dijo: si me es necesario muero por el Señor? ¿Dónde están los cristianos que un día dijeron: Señor, te quiero servir? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de Dios que un día con lágrimas tirados en el piso, en un altar, han dicho: Señor, dame, llámame, envíame a mí, dame la oportunidad de servirte? Cuando han sido colocados en la prensa, muchos de ellos han salido corriendo a otras naciones en medio de la crisis. Muchos de ellos han abandonado sus matrimonios en medio de situaciones difíciles, porque es muy fácil decir lo que podemos hacer por Dios cuando
cuando el cielo es claro y cuando todo está bonito, pero debemos ser colocados en la prensa para que salga realmente lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué prensa estás? ¿Qué es lo que el Señor está apretando en tu vida hoy? ¿Qué situación estás viviendo hoy que te está apretando? Presta atención a lo que sale de tu boca y a lo que estás haciendo, porque ese realmente eres tú. ¿Cuál era la motivación de Pedro? Aunque Pedro amaba al Señor y quería hacer las cosas bien, él amaba más su propia vida. Esta es la raíz de la intimidación y el miedo, donde el adversario puede retener a este hombre que estaba pronto, pero las acciones hablaban más fuerte. Mis amados, el amor al yo es la base del miedo. El egoísmo es la raíz del miedo en la vida de las personas. Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Poderosa palabra. La raíz del miedo es el amor al yo. O sea, el egoísmo. La Biblia dice, en el perfecto amor no hay temor. El egoísmo abre las puertas al miedo. Escúcheme bien. El egoísmo abre las puertas al miedo. Cuando tengamos los pensamientos centrados en nosotros mismos, abriremos las puertas al temor. Cuando estoy pensando en mí, el temor consigue una puerta, un camino de cómo llegar a mi corazón. Por ejemplo, cuando viene un problema, ¿qué es en lo que tú piensas? Oh, ¿qué será de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me sucederá? ¿Pobre de mí? Muchos de nosotros tenemos nuestro pensamiento solamente implicado en lo que vamos a vivir o en lo que hemos vivido. En gran manera el miedo nos hace recordar momentos difíciles del pasado, donde tal vez tuvimos crisis económica, momentos del pasado donde sentimos miedo, donde fracasamos antes, y el miedo nos lleva a pensar, vas a volver a caer en el mismo lugar. ¿Qué dice la palabra al respecto? La palabra dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, que solo refugiándonos allí estaremos seguros. Colosenses capítulo 3, verso 2 y verso 3. Busque si quiere o escúchelo, o lo puede buscar en buena manera. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Voy a volver a leerlo porque esta palabra es interesante. Y a muchos la leemos a la carrera y no prestamos mucha atención. Dice así: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Escucha lo que dice la palabra. Porque ya tú estás muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Óyeme, en el diseño de Dios no nos preocupamos por nuestras vidas. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Tu vida no es tuya. Tu vida te la entregaste a Jesús. Un día hiciste la oración y le dijiste a Jesús: te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Pero andas preocupado por tu vida y andas preocupado por tus cosas. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. Deberías decir conmigo hoy: lo que venga en mi vida es cuestión de Dios y el Señor no es cuestión mía. Si antes los problemas y situaciones, el pensamiento de decir venía a ti, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Me dolerá?
Y en vez de prestar atención a estos pensamientos, empezaras a decir: Señor, aquí está mi vida. Esto es tu asunto, no mío. Señor, te entrego mis problemas. Es asunto tuyo, sé que tomarás cuidado. Señor, que se haga tu voluntad, estoy en tus manos. Esas deberían ser nuestras palabras a diario. Entonces, el miedo se va a desvanecer de nuestras vidas. El miedo va a ser desterrado, va a ser arrancado, va a salir corriendo, porque un hombre que confía en Dios es un guerrero valiente, y el miedo es cobarde y huye cuando un hombre o una mujer de Dios se pone los pantalones de confiar en un Dios grande y maravilloso. Bien, igualmente este Pedro fue liberado de esto que lo tuvo cautivo, y podemos seguir aprendiendo del ejemplo de Pedro. Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, decidió caminar en la voluntad del Padre y andar en el amor, entregado completamente al Señor. Óyeme bien, ese Pedro que falló, ese Pedro que se equivocó, es el mismo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 8. Ese mismo Pedro fue el que dijo: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, parado delante de todo el mundo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ese no era el corazón del mismo hombre que salió corriendo cuando la criada le preguntó y sintió miedo que lo golpearan al lado de Jesús. En este momento las palabras de un Pedro eran: voy a hablar lo que Dios me mandó a hablar, así me apedreen, así me crucifiquen, háganme lo que me hagan, yo soy un hijo de Dios. Este Jesús es la piedra, continúa Pedro diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¡Aleluya! Este era el mismo Pedro que estaba peleando para ver quién era el mayor entre todos los discípulos. El que lo negó aún ante la criada. Este es el mismo Pedro. Ahora lleno del poder de Dios, había logrado vencer el miedo, había logrado renunciar a su yo, y entonces se había estado preparando para este momento, y ahora lleno del poder de Dios estaba caminando diferente. No solamente hablaba, sino que con acciones demostraba lo que sus labios decían. Mis amados, la historia narra que la muerte de Pedro, y la historia dice que Pedro murió crucificado. Y la historia dice que murió crucificado de cabeza. Leía sobre la historia de Pedro, y esta historia narra, no está escrita en la Biblia, pero comienza en la Biblia. A Pedro le llegaron y le dijeron: Pedro, vienen por ti, te van a arrestar hoy y te van a crucificar, te van a matar. Vete, sal corriendo. Y Pedro salió corriendo. La historia dice que Pedro se fue, y cuando iba a pasar las fronteras, vio entrar a Jesús, al mismo Jesús. Y Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: voy al encuentro con mi muerte. Pedro, al escuchar una vez más a Jesús, entendió su propósito en la vida. Se devolvió. No huyó al momento que Dios había escogido para él. Lo arrestaron, lo crucificaron, pero pidió un último favor antes de morir y dijo: no es digno que yo muera igual que mi Señor. Por eso la historia dice que murió de cabeza.
aprendió a entender que lo más importante en su vida es la voluntad del Padre y murió lleno de gozo y de felicidad. Mi amado, mi amada hermana, hay muchas razones para tener miedo hoy. Enfermedades, crisis, economía, hay muchas razones para querer llorar y sufrir. Pero si realmente has entregado tu vida a Jesús y estás confiando en Dios, descansa en Él. El apóstol Pedro lo dijo claramente, el apóstol Pablo, perdón, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo trató de decir fue: si estoy en vida, sirvo a Jesús y soy útil. Y si me muero, pues gano, porque me voy para el cielo. Porque Jesús prometió en Juan 14: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando un hombre o una mujer de Dios ha creído realmente en Dios, sabe que su Redentor vive y su vida no le pertenece. Mi amado, hoy junto contigo me uno en clamor por nuestro país, por nuestra Venezuela, por este mundo hermoso y en contra de ese virus que ha afectado a nuestra nación. No dejemos que el miedo nos gobierne. Vamos a seguir extendiendo el reino de Dios, porque el Señor está con nosotros. Tu pastor y amigo Fran Vargas, desde el Centro Cuadrangular Vida Nueva, en Táriba, Estado Táchira. Mi Dios te siga bendiciendo y te guarde.